Tenemos lo último desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, en donde hace uso de la palabra el presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Fonavi, Luis Luzuriaga Gariboto, en esta sesión de la Comisión de Fiscalización. Adelante, por favor. Bueno, mientras que sale el PowerPoint, lo que yo quisiera es, en principio, indicar que yo he sido subdirector de recuperaciones, cobranzas e inversiones de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión ad hoc del Fonavi. Este cargo yo lo desempeñé hasta el 28 de febrero de este año. Los hechos denunciados, que he tomado conocimiento de la denuncia del señor José Vilca contra algunos miembros de la Comisión ad hoc del Fonavi, son hechos que, si bien yo ya no estoy laborando, sí tengo conocimiento de algunos elementos que podrían, tal como me indica la carta de invitación, podría ayudar a complementar estos hechos. Ok. Sí, la siguiente, por favor. La idea, he hecho una presentación, dado que el tema de Fonavi es algo complejo en conceptos y temas normativos. Primero centrar el contexto para luego ir de lleno a los hechos denunciados. Como conceptos básicos que son fundamentales entender, debo decir que cuando se hace mención a Fonavi, esto se refiere a un patrimonio, ¿no? Patrimonio es, en este caso, activos y pasivos. El patrimonio de Fonavi está en estado de liquidación. A la vez, también el patrimonio de Fonavi es de dominio privado, no es de dominio público. Los principales acreedores de este patrimonio en liquidación son cerca de 2 millones de ciudadanos que están esperando la devolución de sus contribuciones diarias que las realizaron durante su etapa laboral. Y los principales deudores del Fonavi, y aquí, dado que, como expliqué, yo ya no laboro en la Secretaría Técnica de Apoyo, tengo esta información, la he reconstruido en base a información referencial que tengo, pero evidentemente en la Secretaría podrán hacer cifras más exactas. Más o menos, para entender, los deudores Fonavi son el Estado, empresas públicas, Ministerio de Economía, cerca de 7.500 millones de soles. Y otros deudores son personas naturales, que son prestatarios, que recibieron en algún momento créditos del Fonavi, más o menos 1.500 millones de soles, y se puede ver que en la composición el principal deudor es el Estado, con un 84%. Nuevamente, estas cifras las estoy dando a manera didáctica, pero esta composición, esta proporción sí es parte de lo que se expresa en la realidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo se conformó este patrimonio? Siguiente, por favor. ¿Cómo se conformó este patrimonio? Mediante las contribuciones realizadas durante el periodo de vigencia del Fonavi, el 1 de julio del 79 y el 31 de agosto de 1998. Estas contribuciones eran por parte del empleado, variaron en el tiempo, pero en promedio fue el 6% del salario bruto y 3% calculado sobre el salario bruto que aportaba el empleador. Desde su creación, el Estado entendió los recursos de Fonavi como fondos públicos, pues los consideró recursos de naturaleza tributaria. En ese sentido, los usos de dichos recursos tuvieron diversos destinos y se modificó en el tiempo. Al inicio se dedicaron estos recursos para construcción de viviendas sociales, luego se amplió a ampliación de infraestructura de agua y desagüe, electrificación, inclusive financiamiento directo para empresas, tanto eléctricas como prestadoras de servicios de saneamiento. La ley 26969, el 10 de noviembre de 2004, dispuso la liquidación del Fonavi. Ahí se crea la Comisión Liquidadora del Fonavi, conocida como Colfonavi, que estuvo bajo administración del Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2007, específicamente en la sentencia del expediente 1078-2007, el Tribunal Constitucional zanjó la discusión de si los recursos del Fonavi eran de naturaleza tributaria o no, y determinó que no lo eran. Esta definición abrió el camino justamente para decir que, no siendo tributos, correspondía a la devolución.
Sobre esta base legal, entonces, recae todo el esquema que tenemos actualmente de una devolución de aportes del FONAVI y de una administración de su patrimonio. Siguiente, por favor. Como marco del proceso de administración de FONAVI y devolución de las contribuciones, tenemos la ley clave acá es la 29C25, dada el 8 de diciembre de 2010. Fue post-referéndum, ¿no?, donde los principales artículos que estoy reseñando acá son fundamentales para tener los conceptos claros. En el artículo 1 de esta ley se determina que se debe realizar la devolución de las contribuciones al FONAVI de los trabajadores en efectivo, calculado sobre la contribución nominal con interés aplicado a la fecha. El artículo 4 crea la comisión ad hoc que se encarga del proceso de devolución. El artículo 9 indica que la Colfonavi, en ese momento, Comisión de Liquidación del FONAVI, administrada por el MEF, debía entregar toda la documentación a la comisión ad hoc que se encargaría de la recuperación y administración de las acreencias. El artículo 11, muy importante, y lo voy a citar en una lámina siguiente, indica claramente que quedan derogadas todas las leyes que se opongan a la presente ley, así como disposiciones que formando parte de otras normas puedan contravenir lo dispuesto. Es decir, dado que en este momento ya se había definido que las contribuciones del FONAVI eran de privados y esto debía entrar en un proceso de cobranza para alimentar la devolución de estas contribuciones, ya no se podía seguir normando sobre el patrimonio de FONAVI. El artículo 5 de esta ley establece la conformación de la comisión ad hoc. Esta conformación de la comisión ad hoc tuvo carácter mixta, la tiene 6 miembros del Estado y 3 miembros de la Asociación Nacional, la Asociación de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Los miembros del Estado son 6, todos del sector de Economía y Finanzas, nombrados por resolución ministerial, 2 de la ONP, 2 del SUNAT y 2 del MEF. Una primera conclusión hasta lo planteado acá es que la comisión ad hoc es controlada de alguna manera clara por una mayoría del Estado y su principal función derivada de la ley es cobrar las acreencias para que éstas permitan suministrar dinero y que se cumpla con la devolución de las contribuciones de más de 2 millones de fonavistas que tienen solicitudes presentadas. Siguiente, por favor. El reglamento de la ley también hay artículos importantes. Gracias. El reglamento es el Decreto Supremo 006-2012-EF del 13 de noviembre de 2012. En su artículo 2 habla sobre el financiamiento, cómo se van a financiar todas estas operaciones y actividades, tanto del proceso de evolución como del proceso de administración de la cartera de FONAVI. Esto indica que se va a financiar con el presupuesto institucional del MEF, es decir, con Tesoro Público. Y también se precisa que en el artículo 8 las atribuciones de la comisión ad hoc, en su literal C, indica que debe asumir la administración y recuperación de las acreencias, fondos activos y pasivos del FONAVI. La Ley de Presupuesto y Sector Público para el Ejercicio Fiscal del año 2012, Ley 29812, crea la otra entidad que ya complementa todo el esquema, que es la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión ad hoc. Esta Secretaría Técnica se crea como una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Economía y tiene un secretario técnico. La función principal de la Secretaría Técnica es brindar apoyo operativo y técnico a la Comisión ad hoc. Conclusión, hasta ahí, la gestión de FONAVI. Cuando hablamos del FONAVI, es un patrimonio de activos y pasivos que está en liquidación, que es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, se debe gestionar este patrimonio de liquidación, generar recursos dinerarios para, en el otro lado de la moneda, alimentar y poder devolver a los acreedores del FONAVI, que son más de 2 millones de fonavistas. Siguiente, por favor. Bueno, este es el organigrama que está planteado, está dentro de la página web de la Secretaría Técnica de FONAVI, donde se ve que la comisión ad hoc, ¿no?, es la que toma de decisiones, el ente decisor colegiado sobre el patrimonio de FONAVI, y toda la estructura debajo es de la Secretaría Técnica.
Dentro de las direcciones de línea, que es la del extremo inferior derecho, está la Dirección de Administración del Fondo, donde yo cumplía funciones de su director de recuperaciones, cobranzas e inversiones. Siguiente, por favor. Ok, entonces, hasta aquí, hasta lo mencionado acá, lo que puedo afirmar es que la comisión ad hoc es controlada por una mayoría de representantes del Estado, 6 miembros de 9. A pesar de que el patrimonio Infonavi es de dominio privado. Esta afirmación es muy importante, porque realmente es una situación de hecho generada en todo un proceso que se impulsó un tema de evolución, pero que ha llegado a una situación que es de difícil explicación. El Estado está administrando un patrimonio privado. Realmente esto es un esquema que no se encuentra en ningún referente similar en otros casos. El Estado, a la vez, ¿no?, que controla la comisión de este patrimonio privado, que tiene un alto componente de cuentas por cobrar, tiene al Estado como principal deudor. Esta combinación de hechos nos genera, per se, un potencial conflicto de intereses, desde los siguientes puntos de vista. 1. Que los miembros representantes del Estado de la comisión ad hoc pueden verse limitados en las decisiones que deben tomar para la cobranza de deudas a cargo del propio Estado. Es decir, la comisión ad hoc es la única que tiene facultades para decidir acciones de gestión del patrimonio, es decir, cobranza de las deudas que le tenga el Fonavi. Pero siendo la comisión dominada por representantes del Estado, los representantes del Estado podrían no estar libremente tomando decisiones para la mejor recuperación, sobre todo cuando el deudor es el propio Estado. El otro tema que se desprende acá, que también se muestra como una limitación, es que el financiamiento de la Secretaría Técnica, que es el brazo ejecutor operativo de la Comisión, se financia con el MEF, como parte del presupuesto público. Yo lo que les puedo decir es que el patrimonio de Fonavi, estando en liquidación y siendo deudas tan antiguas y que requieren todo un proceso de gasto previo para poder tener algún resultado de recuperación, requiere financiamiento. Si no se financian gastos previos, no se va a recuperar. Pero aquí el financiamiento es bien de tesoro, y que inclusive en el año 2018 la Secretaría Técnica vio reducido en 1.5 millones de soles su presupuesto. Entonces aquí realmente lo que se podría concluir es que difícilmente va a ser una gestión orientada a maximizar las recuperaciones del patrimonio Fonavi. Este modelo de gestión es contradictorio y no asegura una eficiente recuperación de los adeudos que solvente el proceso de evolución de las contribuciones al Fonavi. Ok, hasta ahí el contexto. Siguiente, por favor. Hasta ahí el contexto general y conceptos básicos. Ahora quiero referirme en línea a la invitación que me hace la comisión sobre la denuncia formulada por el ciudadano José Vilca Medrano, denuncia que he tenido oportunidad de revisar. Básicamente aquí la denuncia, un tema principal que está planteando es que el Ministerio de Economía y Finanzas está legislando sobre un patrimonio privado, beneficiando a deudores de Fonavi, estamos hablando empresas públicas y el propio Ministerio de Economía, reduciendo sus obligaciones, afectando el derecho de propiedad de los fonavistas. Esta legislación se puede reseñar con las leyes que se indican a continuación: la ley 29740, su reglamento, el decreto legislativo 1359, es relativamente reciente, publicado el 22 de julio de 2018, inclusive este decreto legislativo fue publicado en el marco de las facultades delegadas por este Congreso al gabinete del Premier Villanueva, y también está la sexta disposición complementaria final, que está dentro de la Ley de Ordenamiento del Sector Público del año 2018. Las primeras 4, las 2 leyes y sus reglamentos, están referidas a beneficios que se les está dando a principalmente el sector de empresas prestadoras de servicios de saneamiento, donde la ley le obliga a Fonavi a reducir sus acreencias, favoreciendo a estas empresas públicas.
Desde ya yo considero que esta situación es bastante cuestionable, ¿no? Esto es tan digamos, difícil de sustentar como si en este planteamiento, en vez de que sea FONAVI el acreedor, pongamos a cualquier privado, cualquier empresa privada, y que el Estado diga, como estas empresas te deben a ti privado, yo voy a sacar una ley para que tú privado ahora reduzcas, no, tu acreencia. Si esto ocurriera, por supuesto que el privado haría acciones legales contra el Estado, porque una ley no puede tener este carácter no general, ¿no? Que está vulnerando un principio de la normatividad que establecía nuestra Constitución. Ahora, sobre la última, la sexta disposición complementaria final, yo en la siguiente lámina vamos a explorar un tema porque se amerita, tiene elementos adicionales más complejos a los ya mencionados. Un tema que quiero mencionar es que indiqué en un momento anterior que el artículo 11 de la ley 29625 establecía una regulación expresa de toda la normatividad amplia y frondosa que existía pre-FONAVI, que se podía contravenir con este proceso de que FONAVI es un patrimonio privado y que se debe empezar a devolver, administrar los recursos del FONAVI y devolver a los privados, ¿no? Entonces, no es posible entender que si este sí es un momento en que todo lo anterior que se normó se tiene que derogar, ¿cómo es posible que a partir de ese momento se siga legislando sobre FONAVI? Esa es una contradicción realmente. El caso de la sexta posición complementaria final, vamos a hacer un análisis especial. El siguiente, por favor. Acá, bueno, no se aprecia muy bien, pero he hecho una composición. La norma realmente está en 2 páginas, ¿no? Pero aquí quisiera decir cómo empieza esta compensación de creencias, ¿no? Aquí, esta norma, en principio cita a 3, digamos, entes o personas afectadas. El Ministerio de Economía, por un lado, ENACE, en liquidación, que es una empresa del Estado, que está en estado de liquidación, y el FONAVI. El FONAVI representado por la Comisión ad hoc. Esta compensación de creencias dice, esta norma empieza así: dispónese que ENACE en liquidación transfiera título oneroso a favor de la Comisión ad hoc, Ley 29.625, al valor de tasación que establezca la edición de construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los terrenos de propiedad ubicados, de su propiedad ubicados en los programas de vivienda, 4 programas, 2 en Chimbote, 1 en Chiclayo y 1 en Trujillo. La norma empieza sin sustento, indicando que existe una obligación de FONAVI con ENACE, lo cual yo puedo afirmar que eso no es correcto, no se sujeta a la realidad. Y voy a plantear y dar elementos objetivos para que sustentar lo que estoy diciendo. Siguiente, por favor. Esta norma, como mencioné, está planteando que existe previamente una deuda entre FONAVI y ENACE, ¿no? Por 4 terrenos, que en la práctica no son terrenos, porque son urbanizaciones construidas en la época de ENACE y cuando FONAVI estaba operativo, ¿no? Cuando sale la norma, esta norma fue publicada en el 7 de diciembre de 2017, de parte de mi subdirección y la dirección de administración del fondo, a quien yo cumplía y yo reportaba, no teníamos conocimiento de esta situación. Cuando sale la norma vimos que realmente no era una norma que asumíamos que había un error de apreciación del legislador en este caso. El manejo dentro de la Secretaría Técnica no se hizo con participación nuestra dentro de este tema, porque a la interna, en carácter no oficial, sí planteábamos que acá había un error y que debía decirse a la Comisión ad hoc que no existía una deuda. Y como si no existía una deuda, entonces no tiene que obligarse a FONAVI, Comisión ad hoc, a entrar en un proceso de compensación de creencias que al final, la conclusión final, iba a tener que una deuda que sí existía del MEF con FONAVI, del orden de 155 millones, se iba a extinguir, iba a desaparecer. En ese contexto, ¿no?
no sé si yo proporcioné unas copias de un informe que elaboré, no sé si se lo pueden alcanzar los asesores. El 2 de julio de 2018 tomamos conocimiento, mi jefe, el director de administración del fondo, el señor Ernesto Ángeles Guardamino, que veo yo que es uno de los denunciados por el señor Vilca en su denuncia. Tomamos conocimiento que la comisión ad hoc, la Secretaría Técnica había llevado a la comisión ad hoc un informe que planteaba implementar esta sexta disposición complementaria. Este informe, ¿no? Lo elaboramos de oficio, ya que vimos que el acuerdo número 4/03/2018 de la Comisión ad hoc había precisado y había solicitado al secretario técnico, ¿no?, la elaboración de los informes legales que correspondan en atención a la sexta disposición complementaria final de la Ley 30/95 previa a cualquier decisión de la Comisión ad hoc para compensar la deuda a que se refiere dicha ley. Lo cual es correcto. Yo no tengo conocimiento de qué se discutió en esa comisión, pero aquí el tema de lógico y razonable es que la comisión le dicen, hay una norma que ha salido que debe implicar que hay una compensación a creencias y el mes va a dejar de pagar 150 millones de soles a Fonavi, de una deuda reconocida y registrada en cuentas nacionales. Entonces, aparentemente los miembros de la comisión con este pedido le dicen al secretario técnico, necesitamos que hagas un informe técnico legal antes de tomar cualquier decisión. En ese contexto de hechos, y dado que el director de administración del fondo tiene la función de administrar los activos y pasivos del Fonavi, y acá estaban hablando sobre un supuesto pasivo de Fonavi, pero no se nos había solicitado información al respecto, yo hice un informe, el 096-2018-EF/ST01, siguiente página por favor, el cual lo derivé de acuerdo a el protocolo interno a mi director. En este informe, aquí estoy copiando literalmente las conclusiones y recomendaciones de lo que hizo, de lo que se concluyó. Rápidamente, porque ya estoy concluyendo, me dicen que ya tengo poco tiempo. En buena cuenta, entre las conclusiones, se revisó los antecedentes de esta supuesta deuda y se concluyó que no existía. Que los terrenos que ENACE decía que debían, que los tenía registrados como propiedad y que Fonavi debía pagarles, realmente eran terrenos que ENACE no cumplió un convenio en el año 80 con UTE Fonavi y no lo llegó a transferir de acuerdo a sus obligaciones. La supuesta transferencia de estos terrenos a título oneroso que implican 100 millones de soles en una tasación indicada también en la sexta disposición. Esta tasación también fue materia de observación de mi parte, porque los terrenos no son tales, como mencioné hace un momento. Son 4 urbanizaciones construidas en este proceso de edificaciones de viviendas. Aquí viven cerca de 3.500 a 4.000 familias donde no tienen título de propiedad. Pero el tasador, cuando tasa, consideras un terreno vacío sin obras civiles. Si a mí me dicen estos terrenos valen 100 millones de soles, eso quiere decir que Fonavi podría venderlos en el mercado y obtener 6 millones, porque Fonavi necesita plata, no necesita dinero para la devolución. Pero ¿quién te va a comprar? No 4 terrenos, sino 4 urbanizaciones donde tienes personas que viven durante hace más de 15 años. Eso es, realmente no tiene un valor económico real, ¿no? La conclusión siguiente, dado que me piden poco tiempo, estoy abierto a cualquier ampliación posterior, hasta recomendaciones, por favor. Siguiente, 2 veces. Una vez más. En las recomendaciones de mi informe, del 2 de julio del 2018, indico claramente, teniendo en cuenta lo expuesto y el análisis realizado, agradeceré, le digo a mi director, trasladar el presente informe a la Oficina de Asesoría Jurídica a fin de que cuente con mayores elementos de juicio para la emisión de su informe legal final en cumplimiento solicitado por la propia comisión ad hoc. Este informe fue derivado por el director de administración del fondo con un memorándum de la misma fecha a la Oficina de Asesoría Jurídica.
no tuvimos conocimiento exacto de qué pasó después. Ahora sé que se implementó, la comisión aprobó la implementación de esta disposición complementaria final y probablemente lo que ha ocurrido es que mi informe nunca llegó a la comisión ad hoc. Y esto es un tema que debería ser explicado por la Secretaría Técnica, el secretario técnico y el asesor de asesoría jurídica. Las conclusiones finales, la última, entonces, FONAVI es un patrimonio de dominio privado, que el Estado administra un patrimonio privado es una situación que realmente sui generis. Yo no conozco otro caso dentro del Estado, y no tendría sentido que el Estado administre algo de privados. Que el Estado continúe legislando sobre el patrimonio de FONAVI carece de sustento legal y configuró en exceso por parte del Estado. Las diversas normativas que se señalan en la denuncia del señor José Vilca Medrano claramente favorecen empresas públicas, EPS, empresas de prestadores de saneamiento de provincias, SEDAPAL y Ministerio de Economía, en desmedro de los intereses del FONAVI. El caso particular de la sexta disposición complementaria es un tema que tiene un componente adicional muy difícil, hay que explicarlo, es que ahí esa ley, esa disposición se basa en un hecho falso. No existe una deuda de FONAVI con ENACE. Y dado que la comisión no tiene dos funciones distintas de naturaleza y alcances, pero complementarias entre sí, debe reformarse en el siguiente sentido. El proceso de devolución de las contribuciones debe seguir a cargo de la Secretaría Técnica y financiada por el Estado, pero el proceso de gestión y cobranza de las cuentas por cobrar debería ser financiada directamente, no por Tesoro Público, sino directamente por los recursos del FONAVI, con decisión autónoma de los miembros de la comisión ad hoc, pero que representan los intereses del patrimonio privado. Bueno, muchas gracias. Estoy dispuesto a cualquier ampliación o precisión. Gracias, señor Segarra. Hace uso de la palabra el señor José Vilca Medrano, presidente de